Bueno, clase de sociología, número 3, si no me equivoco, creo que sí. Hoy vamos a hablar un poco sobre Auguste Comte y sobre Emily Durkheim, ¿sí? Que fueron muy importantes para la sociología, ¿sí? Comienzo. Auguste Comte, es Comte, ¿sí? Bueno, no importa, después te lo escribo. Va a ser el padre de la sociología. Sistematiza unos estudios y presenta la física social. ¿Sí? La física social es una sociología absolutamente formada de los conceptos de la astronomía y la física. Junta la astronomía y la física para explicar qué es la sociología para él. ¿Sí? Escuchate esta, ¿eh? Se presenta lo social como un sistema solar donde los individuos somos como cuerpos celestes que orbitamos en torno a intereses y nos repelemos de acuerdo a faltas de intereses. O sea, rarísimo, ¿no? O sea, igual si nos ponemos a pensar es para pensarlo, es como, puede ser, pero no sé si es así, como que algo tiene de verdad, pero no sé si, como que somos cuerpos celestes que vamos tipo en la vida, tiki tiki, transitando y si encontramos mismos intereses en otros cuerpos celestes, como que nos agrupamos, si no, nos alejamos. Eh, es una metáfora, claramente. Este fue el primer modelo que tuvo la sociología. Y esto fue insuficiente para pensar a la sociología, como que no podemos pensar a la sociología como un cuerpo celeste. ¿Sí? Pero como que Comte empezó a preguntarse el objeto de estudio de la sociología. ¿Sí? Bien. Emily Durkheim. ¿Sí? Emily Durkheim toma elementos del positivismo, pero hay una diferencia en la postura de él, ¿sí? En lo que piensa. Él se define como racionalista. El racionalismo proviene del medioevo. Es la concepción o la creencia de que el universo es racional. Es decir, que el funcionamiento del universo, el modo en el que el universo existe, tiene las mismas estructuras lógicas, a la razón y la razón, y la lógica. Son las herramientas para entender el funcionamiento del universo. Por ejemplo, viste que Galileo eh, sostuvo que el universo es racional y a partir de esa creencia tiene consecuencias y tiene fundamentos válidos, ¿no? Esto lo que dice es que racionalismo es como filosófico, pero a un nivel más alto. O sea, tenemos que la filosofía también usa la razón como eh, metodología, como método de validez de algo, ¿sí? Pero en la ciencia, en la ciencia es un poco más riguroso, más estricto, ¿sí? Con un procedimiento diferente que la filosofía. La filosofía no tiene un procedimiento, que digamos es preguntar y seguir preguntando y así, y divagar y... No, mentira. No, pero como que entendés, ¿no? Como de reflexionar y todo eso. Pero acá el racionalismo como que usa la razón y la lógica, ¿sí? Y con esas dos herramientas trata de validar lo que se está diciendo, ¿sí? Tratan de armar como un proceso de investigación para decir, bueno, esto es esto. Bien, Galileo hizo eso, ¿ok? Bien,
Siempre para que, acordate, siempre para que sea una ciencia, para que la denominen ciencia, tiene que tener una validez universal, ¿sí? Es como una verdad universal. Que en realidad no existe la verdad universal, porque estamos todo el tiempo cambiando. Eh, Así que, más que las matemáticas, eh, nada, no existe algo, porque siempre se va sumando algo, ¿viste? Algo nuevo. Entonces no es que, o sea, se aspira. O sea, la oración correcta es decir que la ciencia aspira a tener eh, una validez universal y absoluta, ¿no? La verdad. Bien. Durkheim habla de una tercera cosa, ¿sí? La primera, te lo vuelvo a repetir, la primera habla de razón, la segunda de lógica y aparece una tercera cosa en juego, que son los hechos sociales. Eh, Va a definir qué son los hechos sociales, ¿no? Es el objeto de estudio de la sociología, los hechos sociales, ¿sí? Los hechos sociales van a ser una cuestión muy específica. Durkheim diferencia entre los hechos biológicos, físicos y sociales. Un hecho social no equivale a cualquier cosa que hacemos en sociedad. Los hechos sociales están fuera del aparato psíquico, de la conciencia y del inconsciente. Los hechos sociales no se confunden con sus representaciones individuales, con las ideas que los sujetos se arman de ellos. Durkheim reconoce una naturaleza específicamente social. El todo no es la suma de las partes simples. El todo social es de una naturaleza más compleja que el individuo. ¿No? Ahora me voy a explayar un poco más en eso. Siempre decimos que el individuo es un proceso, es un producto del movimiento social. No existe un individuo aislado, eso ya más que claro, ¿no? Porque creo que te lo dije como 5 veces. Bueno, se es individuo porque se atraviesa procesos de socialización. ¿Te acordás que era proceso de socialización? Búscalo. Si no te acordás, búscalo, porque ya lo dijimos. Bien. Voy a introducirme en lo que acabo de decir de Durkheim, ¿no? La tercera cosa, hechos sociales. Y acá no está hablando de las ideas de las personas, ¿sí? No tiene nada que ver con ideas. Un hecho social es, por ejemplo, que estamos en pandemia y falleció Maradona lamentablemente y hubo toda una movilización en la Casa Rosada, ¿sí? En la Plaza de Mayo. Y hay gente que falleció, que no es famosa, que falleció de COVID, y sus familiares no pudieron enterrarlos, ni velarlos, y eh, a Maradona sí. Entonces, bueno, eso es un hecho social, ¿no? Por ejemplo, te doy otro hecho social, otro ejemplo. La fila del colectivo. ¿Hay una ley que diga que hay que tener, eh, que hay que hacer una fila en el colectivo? No, ¿no? Eh, Eso es un hecho social, o sea, algo que la gente lo hace porque ya está establecido, porque es una cosa que se establece en común acuerdo con los demás, digamos. Por ejemplo, otro ejemplo, los cumpleaños. ¿Quién inventó los cumpleaños? O sea, los cumpleaños, en realidad, eh, eso es un hecho social, festejar los cumpleaños. Estás festejando como un año más de vida, pero en realidad para otras culturas es un año menos de vida. Y siempre se junta alrededor, tipo, todas invitas a tus amiguitos, familia, bla, bla,
y se junta a toda la gente que compartió con vos, tipo los 17. Y nada, soplás la vela, ¿sí? Y bueno, que cumplís 18 y bueno, los 18 te pueden acompañar o no, pero bueno, eh, son, o sea, es un rito, pero no hay que confundir los hechos sociales con ritos, ¿sí? Eh, Ni con cultura, no. Eh, a ver, otro hecho social, no sé si se entiende algo. Ahí está, te lo leo. Los hechos sociales son la suma de cosas que no son representaciones individuales. Ejemplo, el hábito. El hábito de tomar mate, ¿sí? Formas características de tomar mate, es un hecho social. El hábito de tomar mate existe a pesar de mi individualidad. Es una costumbre agarraída, o sea, los hábitos están por fuera de la voluntad de los sujetos, ¿sí? Eh, los hechos sociales son el objeto propio de la sociología, ¿sí? No es la sociedad y no es lo social. Tiene que ver con eso, pero en concreto son los hechos sociales, ¿sí? Que son producciones del colectivo humano, son producto de la comunidad humana. Eh, a ver, hagamos otro ejemplo de hecho social. Eh, Déjame que te diga. Bueno, creo que está bien lo que vimos por hoy. Así que, bueno, lo importante, yo también te lo vengo diciendo, pero en los talleres de inteligencia emocional, esto de construir, desconstruir para construir, ¿no? Como que a veces tenemos conceptos de los hechos sociales que, o sea, hay cosas que naturalizamos, ¿sí? Y ya no podemos naturalizarlas, hay que desnaturalizarlas, ¿sí? Desarmar ese concepto para crear uno nuevo. Eh, a ver, un ejemplo de eso. Em, por ejemplo, ¿no? La escuela, sistema educativo. Eh, las personas cambian, dijimos, ¿no? Que están en constante cambio. Eh, la escuela siempre, dicen que está en crisis, ¿sí? ¿Por qué está en crisis? Porque se mantiene igual el sistema educativo que antes, que de cuando empezó la escuela, el propósito de para qué empezó la escuela. Ya se están implementando como desnaturalizar cosas que ya estaban impuestas. Esto de instituido, instituyente, algo que está instituido, instituyente es algo que nosotros podemos como cambiar de paradigma de eso de lo que está ya instituido, aplicado, y podemos crear algo nuevo.
Esto es muy importante, ¿no? Desnaturalizar lo naturalizado. ¿Quién dice quién dice que esto es así? Si la sociedad, los hechos sociales son puramente humanos y están en constante cambio. Bueno, espero que te haya servido esta clase y seguimos con otra clase otro día. Cuídate.